Buenas noches, mi nombre es Luis Germán Rojas, estudiante del doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A continuación haremos una exposición de una teoría educativa en el marco del curso Sociopolítica y Educación, relacionado con uno de los autores más representativos de Latinoamérica, Paulo Freire, considerado uno de los pedagogos más importantes del siglo XXI y cuya obra ha venido inspirando toda una corriente llamada la pedagogía crítica. Ha recibido el Premio de la Educación para la Paz y en más de 20 doctorados honoris causa se le han otorgado. E iniciamos con esta frase, el eje de nuestra conversación: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. En este sentido, Freire maneja o ofrece en su teoría dos elementos, dos estamentos que están conformados la sociedad: los oprimidos y los opresores. Desde el punto de vista de los oprimidos, identifica tres aspectos fundamentales. La deshumanización, que es cuando el individuo pierde la esperanza de un nuevo mañana, pierde su autoestima y genera actitudes deshumanizantes. El fatalismo genera un pesimismo ante todo, la percepción de que no puede cambiar nada y desde el punto de vista cultural inherente, así lo quiere Dios. Pero también esos dos elementos le generan una incapacidad de decir no puedo, no conozco, soy torpe, no tengo los elementos. Fatalismo, incapacidad, deshumanización, es la suma que identifica Freire como la dominación, es decir, los opresores dominan, los oprimidos obedecen. Es el sentido de domesticar, dominar, domesticar, adormecer la conciencia, infundir temor, acostumbrarnos a no opinar y generar desunión. En ese sentido, hay una balanza. Los opresores son convencidos de ser más, mientras que los oprimidos son convencidos de ser menos. Los opresores son quienes mandan y los oprimidos son los que obedecen. Los opresores lo saben todo y los oprimidos no saben nada, dice Freire. Los opresores sienten que es un deber dominar y oprimir. Y ese sentimiento de culpa y vergüenza que tienen los oprimidos los lleva a una actitud de acomodación a esa realidad de que no puede cambiar. Por eso también los opresores piensan, son quienes piensan y razonan. Y los oprimidos no tienen la capacidad para pensar. Son falsamente generosos con los oprimidos. Y es lo que observamos con los estados en que se vuelven totalmente asistencialistas. Por eso los oprimidos se vuelven adictivos al asistencialismo. En todas las áreas, siempre están pensando y esperando que el gobierno o el Estado o los opresores les den las cosas. Buscan nuevas formas de mantener el poder, siempre los opresores hacen eso. Pero los oprimidos al revés, admiran a sus opresores de ser como ellos. A los opresores les interesa mantenerse en un plano de superioridad e incrementar su poder. Y qué bien que lo hacen ahora con el desarrollo de las tecnologías y de los medios de comunicación. Para lograrlo requieren seguir manteniendo a esos oprimidos, dormidos y ciegos. Freire habla de que para mantener esto requiere de un sistema, lo llama sistema opresor. Ese sistema opresor es injusto, deshumanizante y violento. Las tres aristas. Para los oprimidos, aplastados y sometidos, el objetivo más anhelado es dejar de ser oprimidos para ahora convertirse en opresores. Lo hemos visto en muchos gobiernos populistas, o muchos gobiernos de izquierda, o muchos movimientos que nacen desde la base de los oprimidos, llegan al poder y terminan convirtiéndose como los opresores. Para mantener ese sistema opresor, Freire dice que se debe generar todo un ciclo, mantener dóciles, callados y dormidos a las personas oprimidas, por medio de la difusión o el mantenimiento de mitos, el mito de la libertad, de que pueden ser libres a hacer lo que ellos quieran, pero en esas condiciones de oprimido. El mito de ser empresario, pueden salir, generar riqueza,
pero sin los medios económicos necesarios. O el mito del heroísmo de los oprimidos. Le dan relevancia a aquellas personas incapacitadas que salen adelante, aquellas personas de bajos recursos que logran salir. Una, son casos excepcionales. El mito de la movilidad social, la sensación de que ellos sí, de que los oprimidos pueden trascender y tener mejores condiciones en la sociedad. Es un proceso que este sistema opresor gira, se mantiene y generación en generación se está llevando. Pero también Freire identifica que para mantener esa dualidad, los opresores han identificado que es desde el sistema educativo la mejor forma para garantizar que los opresores se mantengan frente a los oprimidos. Y hay una serie de indicadores o de medidas o objetivos que promueven desde el sistema educativo esa necesidad de los opresores mantenerse. Desde el punto de vista académico, todo lo que nosotros, países en desarrollo, estamos siendo comparados con respecto a los resultados de las pruebas internacionales. Y evidenciamos que estamos en el último lugar de conocimientos o el evaluado en ciencias, matemáticas, lenguaje, lectura. El 90% no tiene lectura crítica, o sea, no comprende. El 0.2% tuvo resultados de excelencia, un valor muy bajo. Y que nos bastaría entre 40 y 60 años llegar a obtener los resultados promedio de los que ellos están obteniendo. Esa es una forma de mantenernos en el sistema educativo que tenemos que estar trabajando para eso. Pero también hay otros indicadores que nos llevan a que, el oprimido se mantenga. Hemos generado el mayor número de porcentaje de población infantil con obesidad, igual en los adultos, personas con diabetes, una serie de enfermedades que lo que hacen es que se mantenga el sistema opresor oprimido. Desde el punto de vista intelectual, el número de libros leídos versus a países en desarrollo es una relación de 2 a 40 libros. Y la producción escrita. Entonces observamos que no solamente son las clases menos generadas, sino que el opresor influye en todas las líneas del nivel educativo. Paradójicamente traemos aquí un pensamiento o una frase de Henry Ford en donde dice qué pasaría si realmente la gente entendiera cómo manejar, cómo serviría, cómo funcionaría el sistema bancario y monetario. Si lo entendieran, habría una revolución mañana. Pero como lo vimos más adelante, los oprimidos son conformistas, no saben, no conocen y esa es la percepción que se genera. Y desde ese ámbito de la educación, entonces viene la pregunta que hace Freire. La educación en Latinoamérica es un fracaso en éxito. El modelo que hemos traído, el modelo que hemos implementado, las políticas educativas que hemos montado, son para garantizar, dice Freire, que el sistema educativo funcione. Para mantener el sistema de injusticia, los opresores promueven y fortalecen lo que Freire llama la educación bancaria. ¿Y cómo se implementa la educación bancaria? Pues si desde niños se les enseña a acomodarse sumisamente en el aula a un ambiente de injusticia, serán adultos mucho más dóciles, domesticados e inofensivos al sistema. ¿Y cómo logramos esa educación bancaria? Es el símil que hace Freire. Primero, enfermedad de la narración. Es decir, transmitir conocimiento. Desde una diferenciación de que el docente es el que sabe, el estudiante es el que adquiere. La realidad se les dona a los alumnos y ya viene digerida, simplificada y sin un verdadero análisis. Generamos conocimiento, les damos conocimiento y no generamos ningún tipo de análisis ni percepción crítica de la realidad. Eso anda totalmente desligado en la escuela. El objetivo es que el educando utilice su memoria y sea capaz de generar repeticiones. Por eso, el estudiante y el sistema educativo hace que no veamos que esa educación sea propicia para salir adelante, que sea revolucionaria.
A eso lo que llama Freire bancaria, porque se trata de que los educandos son unas vasijas vacías que tienen que ser llenadas con depósitos de información. Y si observamos, hace 30 años no teníamos los mismos medios tecnológicos que tenemos ahora, pero el sistema sigue siendo lo mismo. A pesar de que tenemos la posibilidad de generar nuevas prácticas en la educación, seguimos generando, utilizando esos medios, generando ese tipo de educación. La educación bancaria entonces también divide los educadores y los educandos. Y se ha trasladado que es el único que sabe. Los educandos no saben y tienen que recibir el conocimiento. Que el educador es el que educa. Ahora los educandos son los educados. Que el educador es el que piensa y los estudiantes o educados son los que memorizan de repente. El educador es el que habla, los otros estudian. Él es el que dicta las reglas, los otros se ajustan a las reglas. Eso hace que el mismo sistema educativo para el educando nos sirva de un elemento movilizador. Esa educación bancaria también genera una pérdida de la conciencia crítica. No somos analíticos, una pérdida de la capacidad de imaginación e innovación y mucho menos una capacidad de análisis que nos lleva a una cultura de silencio y de sumisión. Hoy en día, con el desarrollo de las herramientas digitales de gestión y de las TICs, el modelo se reproduce y no permite que los educandos superen ese nivel. Pero ¿cómo combatir esta situación? Para Freire, mediante la transformación profunda del sistema educativo, a lo que él llama debe existir una educación liberadora, en donde los educadores, donde los educandos sean personas capaces e inteligentes, que sean capaces de problematización de la realidad. Y ahí el educador y el sistema tienen que reconocer el contexto, que les permita a los educandos generar un diálogo abierto, franco y permanente con los educadores y no tener esa estructura vertical. Se vuelve importante la integración con la comunidad educativa. Eso es lo que trae la transformación de la sociedad y hace elementos con la primera frase que iniciamos. Pero también el educador debe generar aquellos temas generadores, debe descubrir esos temas generadores en los estudiantes. Se debe generar una actitud democrática del acceso al conocimiento, del respeto a los valores. Debe promover una pedagogía de la pregunta, no de la respuesta, porque es en la pregunta donde nacen los análisis y nacen la generación de conocimientos adaptados al contexto. Y por encima de todo, el arte de educar, de tener una educación liberadora, es la que me puede llegar a generar un amor verdadero de lo que todos hacemos. En ese sentido, Freire concluye, la pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Hacer conciencia de que la pedagogía de los hombres es la asociación del reconocimiento de la realidad para ser el elemento detonante, liberador, es lo que dice Freire va a llevar a la transformación de la sociedad. Y es en la educación en donde, así como los opresores tienen el concepto de la educación bancaria, los oprimidos, Freire plantea los elementos, la ruta, para adoptar una pedagogía de los hombres liberadora y revolucionaria. Muchísimas gracias.